Muy buenas tardes, hoy miércoles 27 de julio, 17:30 exactamente. Arrancamos la tercera edición, o la tercera jornada, mejor dicho, de Hablemos de Sorgo, este ciclo totalmente online organizado por Advanta Semillas, con el objetivo de justamente eso, hablar de sorgo. Así que queremos darles la bienvenida a esta tercera charla. Realmente estamos muy contentos porque tenemos ya más de 740 y pico de personas que se han registrado a lo largo de este casi mes y pico que venimos desarrollando este ciclo, con muy buena repercusión, muy buenos comentarios de gente de todos lados del país, así que estamos muy entusiasmados. Antes de presentar a nuestro disertante del día de hoy, queremos también darle la bienvenida a algunos clientes de Advanta que están conectados en este momento, como por ejemplo la cooperativa Tambera de Balnearia, Córdoba, que están con Miguel Baima, que también nos acompañó en la charla anterior, la gente del Agra, con Carlos de Simone allá en Junín, y la gente de Eduardo Arletaz en Villa Elisa, Entre Ríos. Así que a todos ellos y todos los demás que nos están viendo, tanto en directo o que nos van a estar viendo después en diferido, bienvenidos y esperemos que disfruten de esta tercera charla. Quiero recordarles que la modalidad es, vamos a estar iniciando la charla en unos instantes. A la derecha de la pantalla ustedes tienen un espacio en donde nos pueden ir enviando a lo largo de la charla cualquier pregunta que puedan tener. Y al final del día de hoy vamos a estar tratando de contestar todas o casi todas de esas preguntas dependiendo del tiempo que nos quede. Así que sin demorarnos más, quiero darle la bienvenida a Leandro Abdelhadi. Leandro es médico veterinario, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Ciencias Veterinarias. También es un máster en producción animal y en nutrición, egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es productor ganadero. Además es asesor privado de explotaciones ganaderas de carne y leche en Argentina, es asesor para América Latina y Norteamérica en el área de producción, conservación y utilización de granos y forrajes en producción de carne y leche en California, South Dakota, México, Centroamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Uruguay. Además es asesor externo de Monsanto, fue asesor externo de Monsanto Argentina en ganadería entre los años 2004 y 2008, en el desarrollo de investigación de las WEDAPs. Es consultor externo de Alltech Biotechnology en el área de silajes y de Advanta Semillas en el área de materia de sorgos. Es director de investigación del Encuentro, explotación ganadera dedicada a la producción de carne e investigación y extensión en nutrición en rumiantes. Tiene más de 170 disertaciones técnicas en eventos nacionales e internacionales, más de 90 consultorías técnicas en empresas nacionales y extranjeras y más de 25 consultorías permanentes en empresas ganaderas argentinas. Así que, bueno, con toda esta experiencia y como veníamos charlando con Leandro antes de esta presentación, digamos, con el mix de ser un productor y un consultor, o sea, estar de los dos lados y hacemos el chiste, de manejando el auto todos los días también, así que es realmente una experiencia sumamente valiosa y Leandro nos va a estar hablando del uso ganadero del sorgo. Creo que ha sido digamos, un poco el hilo conductor de este ciclo, pero realmente creemos que ahora en base a las charlas que hemos tenido con anterioridad, hay muchas preguntas que seguro van a estar viniendo, así que por eso queríamos que Leandro estuviera acá hoy a la tarde para, bueno, para ayudarnos a entender bien cuál es el rol que tiene el sorgo en la ganadería moderna. Así que sin robarle más tiempo, le damos la bienvenida a Leandro. Bueno, Y muchas la sala es gracias. toda tuya, te dejo el termo, te dejo el mate y nos estamos viendo luego. Bueno, muchas gracias. Agradezco a la gente de Agrositio, la hospitalidad, a la gente de Advanta, obviamente, por tenerme en cuenta para este tipo de evento. Y bueno, y obviamente a todos los que están del otro lado de la pantalla, que me gustaría estarlos viendo, digamos, para mí esto es nuevo, este tipo de modalidad en cuanto a disertación. Pero bueno, espero que por lo menos sacarle alguna sonrisa a las caras, digamos, que están del otro lado de la pantalla. Básicamente, un poco trayendo algunas frases de las presentaciones anteriores hechas por Fabián y Alfredo,
yo diría que lo que ha pasado en materia de ganadería y agricultura en Argentina es que básicamente el avance agrícola ha desplazado y concentrado la ganadería. Y eso nos ha llevado a repensar los sistemas productivos, y ese repensar de los sistemas productivos no se ha dado solamente en Argentina, sino que en todas partes del mundo, con lo cual yo puedo resumir esto en que nos han quedado 3 caminos por seguir. Uno es seguir la tendencia mundial, que tarde o temprano se va dando en los mejores suelos de todos los países, que es que los suelos agrícolas se dediquen a producir alimentos que terminen siendo carne o leche en un comedero. El segundo, y frente a este escenario de competitividad agrícola y alta rentabilidad que termina concentrando y desplazando la ganadería, es diagramar sistemas combinados, y de esto creo que se ha hablado bastante, en donde básicamente uno puede en algunos momentos utilizar pasto y en otros momentos básicamente utilizar recursos que terminan siendo el producto de la generación de ese tipo de rotación agrícola que termina potenciando la ganadería. Y entonces, en ese caso, ese producto que puede ser un silaje, un grano, termina siendo carne o leche en un comedero. Y en tercer lugar, uno puede decir, bueno, fenómeno, acá con ganadería básicamente no tenemos mucho más que hacer, hay que irse a un área marginal en donde la competencia agrícola no existe, y en ese caso buscar alternativas que nos permitan seguir produciendo con cría, con invernada e incluso con lechería, yendo, si se quiere, más allá de las tierras arables. Y en este caso puntualmente me parece que es donde hay que rescatar el cultivo de sorgo por todas las características que el mismo ofrece en ese tipo de ambientes marginales. Entonces, bastante se habló también de esto en las conferencias y bien lo subrayó Fabián. Lo primero a resolver es la base forrajera. Caigamos en el sistema que caigamos, uno se puede encontrar con pastizales naturales que como vemos en esta imagen en la derecha, del alambre hacia la derecha, esta es la foto que uno siempre quisiera encontrar para mostrarle al vecino cómo con un control de malezas y un poco de fertilizante puede transformar un área prácticamente improductiva o de recursos de baja calidad en algo muy interesante, en donde podemos poner una vaca de cría, en donde podemos poner un novillo a engordar o una vaca a producir leche. O básicamente podemos llegar a encontrarnos este tipo de situaciones en donde uno realmente no podría pensar en que haya una especie de valor que rescatar con todas estas tecnologías disponibles que hoy tenemos de la mano de control de malezas y fertilización. Entonces esa especie va a haber que implantarla y lograr algo como esto, que es un agropiro, o como esto, que es básicamente una especie tropical en un ambiente salino. Resuelta la base forrajera, lo que nos vamos a encontrar para cada empresa en particular y en el área en donde nos toque trabajar es una estacionalidad en la oferta de alimento. Estacionalidad que muchas veces no va o no está acorde con la demanda por unidad de superficie que una carga determinada impone al sistema. Entonces no podemos depender básicamente de que el pasto nos resuelva todo. Va a haber momentos en los cuales esa oferta va a haber que estabilizarla. ¿Por qué va a haber que estabilizarla? Porque si no va a terminar pasando lo que siempre sucede, de que nos encontramos en algún momento del año con animales malnutridos. Y este es primer eslabón de la cadena en materia de ganadería, que se llama cría, que es el que muestro la foto, lamentablemente está muy descuidado. Y está muy descuidado no solamente en Argentina, sino en varias partes del mundo, digamos. Esto básicamente es una foto de Colombia, pero en realidad yo podría mostrar varias fotos de Argentina que ilustrarían perfectamente este gráfico que les muestro a continuación, que es una proyección hecha por Víctor Tonelli, en donde básicamente nos muestra cuál es el stock de vacas, en miles de vacas, y cuál es el stock de terneros que se producen en el país. Y si yo tomo los últimos 5 años, vemos que con algo así de 22 millones de vacas se han generado unos 13 millones de terneros. ¿Qué quiere decir eso? Que en los últimos 5 años básicamente el porcentaje de destete en Argentina fue del 61,8%, o sea, no superamos el 62%, con un coeficiente de variación muy bajo. Entonces,
¿Cuál es el problema? Las vacas no comen, y si las vacas no comen, porque hay un momento del año en el cual la base forrajera no produce para darle de comer adecuadamente a las vacas, no van a entrar en celo. Y si no van a entrar en celo, no se van a preñar. Y si no se van a preñar, vamos a producir lo que producimos, que es un ternero cada 2 vacas por año. Entonces el problema, tanto en el país como en otros lugares del mundo que uno tiene la suerte de visitar, no pasa por stock animal, sino que pasa por darle de comer bien a las vacas que tenemos. Si nosotros le diéramos de comer bien a las vacas que tenemos, resolveríamos gran parte del problema de producción del que tanto hablamos, y obviamente si a eso le sumamos que cada animal, en vez de ser faenado con los kilos que se faena hoy, se faenan con los kilos que se faena un animal, por ejemplo en Estados Unidos, tendríamos carne no solo para abastecer un consumo como el que veníamos teniendo dentro del país, sino para abastecer varios de los compradores que hoy están esperando que le vendamos. Entonces, una vaca mal alimentada básicamente termina en una baja condición corporal, esa baja condición corporal termina en un bajo porcentaje de celo y por ende una baja preñez. Y me gusta mostrar estos viejos gráficos que ilustran perfectamente que en la medida que yo mejoro la condición corporal, fíjense, en color naranja vemos la condición corporal baja, que está ranqueada acá del 1 al 4, y en color blanco vemos una condición corporal alta, que acá se ilustra del 7 al 9. En esto hay varias escalas, hay escalas que van del 1 al 9, escalas del 1 al 5, yo tomé este trabajo, pero simplemente se ve que a los 60 días posparto, en la medida que mejora la condición corporal, o sea que de naranja paso a blanco, fíjense el porcentaje de vacas que va a entrar en celo, de 40% que entran en baja condición corporal, pasan a entrar el 90%, y a los 90 días posparto, si las vacas están bien alimentadas, barra blanca, el 100% de las vacas van a tener un celo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si la vaca come bien, el celo se va a manifestar, y si se manifiesta el celo, como vemos en el gráfico de la derecha, también se va a manifestar la preñez. Y no es casualidad que la barra blanca nos esté ilustrando que más del 90% de las vacas en alta condición corporal se van a preñar, y menos del 60% de las vacas en baja condición corporal se van a preñar. Entonces, si resolvemos este pilar esencial en materia de ganadería, que es alimentar bien a la vaca, básicamente vamos a resolver el primer eslabón de la cadena, que es disponer de los terneros necesarios, para luego sí pasar básicamente a la otra etapa, que es la invernada, el engorde y la terminación. Entonces, me toca hablar de sorgo y cómo entra el sorgo en este tipo de esquema en el cual tenemos que alimentar bien a las vacas. Básicamente, como muestra este gráfico, yo diría que en 2 momentos. Puede entrar en un momento en donde básicamente uno tiene una baja o la menor oferta de forraje que produce en este caso, por ejemplo, una pradera base agropiro, pradera típica de bajo alcalino de la cuenca del Salado, o en otro momento que sería a la salida del verano, en donde básicamente uno tendría que aflojar la intensidad de pastoreo en ese tipo de praderas y concentrarse quizás más sobre un recurso de estas características como puede ser un sorgo forrajero. En esos 2 casos, fíjense que la línea roja lo que está ilustrando es la demanda de alimento por unidad de superficie que impone una alta carga de vacas. O sea, acá estamos hablando de 2 equivalentes vaca por hectárea. O sea, esa es una cantidad de vaca que tiene por objetivo comerse gran parte del forraje que se produce muy concentradamente en 3-4 meses de primavera en este tipo de praderas, y que si no lo absorbemos con carga y lo transformamos en carne, vamos a estar perdiendo gran parte de la ventaja de los sistemas pastoriles, que es justamente tratar de transformar todo ese excedente en producción de forraje que nos da la primavera y parte inicial del verano, dependiendo de la base forrajera, en carne en pastoreo directo. Obviamente, eso lo vamos a tener que vincular con algún momento en el cual vamos a tener que generar un recurso cuando esa pradera, pastizal natural o lo que tengamos como base forrajera no esté produciendo. En este caso, el sorgo pasa a ser una alternativa. Entonces, primero en planteos de cría, el sorgo entró como silaje para resolver el invierno, y en este ejemplo lo que se ve es que una vaca de 450 kilos que consume en promedio unos 11 kilos de materia seca por vaca y por día, básicamente necesitaría para resolver su invierno y poder llegar al parto en una buena condición corporal 1.15 toneladas de materia seca de sorgo. Esto es básicamente el rinde
que vemos en el gráfico que se presenta aquí abajo, necesario entre 30 y 40 toneladas para abastecer unas 10 a 12 vacas. O sea, con un sorgo que entre 30 y 40 toneladas de materia verde sea el potencial de rendimiento, cosa que es relativamente normal, como vamos a ver, para los sorgos que estamos generando en el país, podemos llegar a estar alimentando unas 10-12 vacas por hectárea. O sea, una hectárea de sorgo resuelvo esa cantidad de vacas. Y eso es lo primero que empezamos a hacer con un objetivo de resolverle el invierno a las vacas, y hay varios ejemplos. Y obviamente de la mano del autoconsumo, que algo ya se ha hablado puntualmente aquí, y que desde hace más de 14 años que lo venimos haciendo con muy buenos resultados, y como todo esquema, yo creo que es exitoso cuando se planifica su implementación. Si uno primero hace el silo y después decide utilizarlo en autoconsumo, la probabilidad de tener un buen resultado obviamente no va a ser buena. En realidad esto se planifica, esto se hace de antemano, tenemos que saber las vacas que van a consumir ese silo, dónde vamos a hacer el silo, qué material vamos a ensilar, con qué porcentaje de materia seca, una serie de cosas quizás que no es puntualmente el objetivo o el foco de esta presentación, pero que en realidad sabemos que si hacemos las cosas bien, el resultado es más que satisfactorio, y yo atribuyo al uso de autoconsumos el crecimiento que ha tenido el país en materia de silaje en los últimos 10 años, que pasó básicamente de 100.000 a más de 1 millón de hectáreas ensiladas desde el año 98 básicamente a la fecha. Entonces ese autoconsumo básicamente tuvo por objetivo mantener y o ganar condición corporal en vacas secas preñadas y resolverle de esa forma la alimentación, como vemos en este tipo de esquema. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparecen en escena los sorgos azucarados. Los sorgos azucarados básicamente entran en sistemas de cría como recurso diferido para vacas secas preñadas, y la pregunta que uno se puede hacer es ¿por qué entraron? Porque como ven en esta figura, básicamente, la mayor proporción de su tallo tiene un contenido de azúcares más que importante, que lo hacen, si se quiere, primo hermano de la caña de azúcar. ¿Qué quiere decir eso? Que como la caña de azúcar mantiene su calidad en el tiempo, por más que le caigan, en el caso del clima templado nuestro, 100 heladas encima. Entonces, si yo veo, por ejemplo, una evaluación de materiales con destino a la producción de azucarados, vamos a ver que en promedio son materiales que están produciendo entre 13 y 15 toneladas de materia seca por hectárea y que tienen alrededor de 17% de azúcares en el mes de junio. Y lo más interesante de esto es que si esos mismos materiales los miramos en el mes de diciembre, tenían alrededor de 13% de azúcares. ¿Qué quiere decir? Que en realidad, producto de las heladas, los sorgos concentran sus azúcares en tallos, y básicamente, en la experiencia que hemos recogido de norte a sur de la región pampeana, podríamos decir que 1 hectárea de sorgo azucarado diferido resuelve la alimentación de 5 a 15 vacas secas preñadas durante 100 días de invierno. Hay mucha información sobre esto. Fabián mencionó al ingeniero Recabarren, digamos, en la zona de La Barría, con mucha información. Yo creo que básicamente es cuestión de ir a la información local en cada área para elegir los mejores materiales. Lo importante es el concepto. Recurso que mantiene su calidad en el tiempo, recurso muy palatable que permite que la vaca lo consuma en su totalidad, solo quedando prácticamente la raíz muchas veces en el suelo, dependiendo básicamente del nivel de azúcares y de la posibilidad de contar o no con materiales BMR, que quizás son consumidos más agresivamente que los no BMR. Hay una serie de requisitos, pero básicamente usamos diferido solo cuando no hay margen agrícola o ganadero que supere el costo del ensilado. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que si yo tengo una alternativa en ese suelo que me justifique que yo no esté todo el invierno pisando el suelo con vacas, porque puedo producir algo que me permita ganar más plata que poner la plata en hacer un silo y básicamente usarlo, prefiero hacer el silo, comérmelo en un rincón del campo y en ese suelo quizás hacer un cultivo de invierno, que si tuviera precio en Argentina lo haríamos, por ejemplo trigo, o por ahí un verdeo de invierno que me permita hacer carne
y básicamente con invernada, y de esa forma básicamente obtener un margen que me permita superar el costo del ensilado y ganar más plata que pisando ese suelo con vacas durante todo el invierno. Pero sin dudas el uso diferido se caracteriza también por la simpleza de la técnica. Y bueno, hay varios ejemplos en diferentes lugares del país, Ayacucho, Rauch, diferentes lugares, sur de la provincia de Buenos Aires, o sea, prácticamente al borde de la Sierra de la Ventana, digamos, o sea, termina la piedra y empieza el sorgo azucarado. O sea, en realidad yo creo que hay infinidad de situaciones en donde hemos generado este tipo de recursos. De ahí sale ese rango de las 5 a las 15 vacas por hectárea de sorgo lograda, y básicamente la carga de vacas depende del cultivo que uno logre, y eso depende de cuán bien agronómicamente hayamos hecho las cosas, cosa en lo cual no voy a ahondar porque creo que hay gente con mucho más conocimiento que yo en materia de agronomía para hablar de cómo hacer para lograr un buen sorgo, si bien uno obviamente en el día a día son cosas que está viendo permanentemente. Entonces, primero fue el silo el que resolvió la alimentación en el invierno de vacas secas preñadas, después por una cuestión de costos apareció el sorgo diferido y de simpleza, y el otro momento en el cual podía entrar el sorgo era el verano, para básicamente estabilizar esa oferta invernal de forraje con muy pocas hectáreas, y fíjense que uno puede manejar altas cargas de vacas, en este caso vacas paridas en servicio, con muy pocas hectáreas de sorgo, como muestran estas fotos. Y acá, viendo un poco la presentación de Fabián, puse esta transparencia que dice triste coincidencia. ¿Por qué? Porque la realidad es que hay mucho por aprender en cuanto al manejo de sorgo forrajero, porque esta triste coincidencia, con alguna transparencia que Fabián mostró en la primera presentación, es la que uno ve a diario, y en 8 de cada 10 situaciones uno ve que los sorgos se pasan. Se pasan porque falta carga, se pasan porque el sorgo crece, como a veces decimos con algunos viejos productores, pero de esos que tienen mucha experiencia y son muy observadores, crece hasta 5 centímetros por día, digamos. Entonces uno tiene que estar preparado para comerse el sorgo. O sea, cuando el sorgo empieza a crecer, créanme que produce y mucho pasto. Hemos medido tasa de crecimiento de 200 kilos de materia seca hectárea a día. Entonces, tenemos que estar preparados con carga, y quizás no solo las vacas que tenemos en el campo, sino a veces las del vecino sean necesarias para atajar ese primer pastoreo del sorgo. Y una vez que lo escalonamos, ahí sí. Pero si no, básicamente uno termina en este tipo de situación, que es lo peor que nos puede pasar. Porque este tipo de situación de subutilización del recurso termina, básicamente, primero, como ven en la gráfica, en la medida que avanza la madurez del cultivo, la digestibilidad cae en forma lineal. O sea, terminamos comiendo algo de muy baja calidad. Imagínense que todo ese tallo, además de haberlo producido y que son kilos de materia seca que se van a perder y que no van a terminar siendo carne, encima si yo quiero que el cultivo siga produciendo, lo tengo que desmalezar, tengo que gastar plata en gasoil, herramientas y personal en cortarlo para tener un rebrote razonable posteriormente. Si no, voy a tener un rebrote incipiente que tampoco me va a servir de mucho. Entonces, básicamente no gano nada y sumo costos a un proceso que ya de por sí es caro, y realmente lo resuelvo con manejo, digamos. Entonces no es que no esté la decisión en muchos casos de hacer el sorgo, el problema pasa por manejo. Entonces, ¿cuál sería el objetivo para manejar bien un sorgo forrajero? Básicamente uno tendría que estar pensando en que entre los 25 y los 35 días de rebrote entre un pastoreo y otro tengo que estar entrando a pastorear. Normalmente uno tiene como esa frase en la cabeza desde que la siembra a los 60 días tengo el primer pastoreo, pero eso, dependiendo del año climático que tengamos, puede suceder como sucedió hace 2 veranos, a los 37 días desde la siembra, como en el caso mío, donde yo ya tenía un sorgo de 60 centímetros o de 50 centímetros a los 37 días. Y eso básicamente termina, para
quienes somos más objetivos en la toma de decisiones, en la recomendación de ingresar a la parcela cuando tenemos un sorgo de 50 a 70 centímetros y salir con un remanente de 15 a 20 que le permita al cultivo básicamente captar suficiente sol, hacer fotosíntesis y crecer lo más rápidamente posible para el próximo pastoreo. Lo más interesante, además de eso, es que en todo este tipo de planteos en donde hay pastizales naturales y demás, encaja perfectamente, como se ve en estos casos, en donde Fabián incluso algún comentario hacía, en donde bancos de semilla de raigras se han dejado semillar y se ha sembrado el sorgo en directa posteriormente, o al revés, se ha sembrado el sorgo y luego del primer pastoreo se ha tirado el raigras al voleo y uno en algún momento termina teniendo lo que muestran esas fotos en diferentes lugares de la pampa deprimida del Salado, en donde uno no para el lote nunca, o sea, en algún momento la helada se encarga del sorgo y seguiremos con raigras, y en algún momento un glifosato se encargará del raigras y seguiremos con el sorgo, y así sucesivamente, y es un sistema virtuoso en cuanto básicamente a la producción por unidad de superficie. Entonces, cerremos el concepto en cría con un ejemplo, que es de un establecimiento en donde hace unos cuantos años empezamos un sistema de cría con el objetivo de mantener alta condición corporal en vaca seca preñada. Estoy hablando de un campo que está en el Partido General Belgrano, que se llama La Florida, de la familia Toyos, en donde básicamente las vacas paren en alta condición corporal y obviamente tenemos cantidad y calidad de alimento postparto. Entonces, ¿qué es lo que vimos en ese establecimiento? Básicamente, desde que empezamos hasta que terminamos con las vacas, es que básicamente crecimos en índices con el avance de los años. O sea, en la medida que las vacas empezaron a comer cada vez mejor, cada vez tuvimos mejores índices de preñez y mejores índices de destete. Los mejores índices de destete y este acercamiento que encierra el círculo entre básicamente preñez y destete es producto de que la gente fue aprendiendo cada vez más del manejo de las vacas y de estos sistemas, con lo cual es pura y exclusivamente mérito de ellos. Pero lo más interesante es este gráfico que muestra en línea naranja cómo más que duplicamos la carga por unidad de superficie, producto básicamente de mejorar el manejo y la producción de recursos, y cómo crecimos en índices. O sea, no llegamos a encontrar ese punto que marcó Mott en el año 1960, por encima del cual un excedente en carga hacía que la producción se caiga. O sea, para dar estabilidad a estos planteos, obviamente, lo que hay que tener es un margen de seguridad bajo la forma de reserva, y en este caso, un silo de sorgo podría consolidar un planteo de estas características sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que pasó en la Florida? Después de 8 años de tener vaca, nos dimos cuenta que el campo fue cambiando, porque donde antes había una vaca, podía haber un novillo en engorde, y donde empezamos a trabajar con sorgos, los suelos fueron cambiando y terminamos haciendo agricultura, con lo cual hoy ese campo es un campo de invernada y agricultura. Y las vacas, ¿dónde se fueron? Se fueron al sudeste de la provincia de Buenos Aires a usar alternativamente parte del residuo agrícola que muchas veces le molesta a la agricultura. Es una pelea constante muchas veces con los ingenieros, pero a veces cuando no se pueden descomponer residuos, como sí pasa en el norte del país por falta de temperatura, muchas veces la vaca es una buena herramienta. Y estoy cansado de escuchar en los congresos de APRESID de que la agricultura en siembra directa puede convivir con la ganadería, haciendo las cosas razonablemente. Entonces yo creo que esto es potenciar ambas actividades, y una cosa no es un mal para la otra, sino que ambas se potencian. Entonces si hoy hacemos una cuenta básicamente simple, como muestra este esquemita, en un sistema tradicional, básicamente uno podría decir que en región pampeana se destetan más o menos un 71% de terneros, el 61,8% que yo mostré a nivel país, pero en región pampeana, digamos, se considera alrededor del 71% de destete en las últimas zafras. Si hacemos las cosas bien, en un manejo intensivo como el que yo presenté en la Florida, podemos destetar el 88% como vimos. Y si tomamos un peso promedio de los terneros, en el caso intensivo tenemos un ternero un poquito más pesado que en el otro, por una cuestión de que las vacas comen mejor, producen más leche.
Si multiplicamos el peso del ternero por básicamente el porcentaje de destete por un valor de 11 pesos que le puse hoy y por una carga de 2 equivalentes vaca, hoy eso representaría un ingreso por hectárea en facturación de 3.380 pesos por terneros vendidos. Y si básicamente vamos a un sistema tradicional de básicamente 0,7 equivalente vaca, como se ha manejado siempre en la pampa deprimida del Salado, con un ternero de 161 kilos, con 71% de destete y 11 pesos el kilo, estamos hablando de 900 pesos por hectárea de facturación. La diferencia son 2.400 pesos por hectárea que se facturarían extra en un sistema intensivo. Obviamente, para facturar eso extra, básicamente hay que poner plata en hacer comida para el invierno, por ejemplo un sorgo diferido, en donde básicamente nos estaría costando para esos 2 equivalentes vacas 176 pesos por hectárea, y hay que hacer pasto, hay que hacer alguna pradera agropiro, hay que hacer alguna hectárea de promoción, hay que hacer alguna hectárea de sorgo forrajero, que son otros 500 pesos por hectárea. O sea, la diferencia, que yo lo tomé como margen, ingreso menos básicamente los costos, nos termina dando un margen al fin, son alrededor de 1.800 pesos por hectárea. ¿Qué es lo más interesante de todo esto? Que este tipo de manejo nos permite concentrar las vacas. Lo más interesante es estabilizar la cría, o sea, independizarse de la variabilidad climática, sabiendo que las vacas van a comer adecuadamente, independientemente de lo que pase en cuanto a clima. Obviamente vamos a ganar más plata, como muestran estos números, y vamos a liberar espacio. Para quienes somos ganaderos, a mí me encantaría usar el espacio para cerrar el ciclo, y en vez de producir solo terneros, hacer novillos. Quizá hoy es un tema discutible por la diferencia entre el valor de la invernada y el valor del gordo. En algún momento las cosas se van a acomodar. O también podemos decir, hagamos un poco más de agricultura en ese suelo que liberamos al concentrar las vacas. Entonces, si hacemos ganadería, en este caso invernada, vamos a tener que generar una base forrajera. Y si generamos una base forrajera, vamos a tener el mismo problema que tenemos en una base forrajera como la que mostramos para la cría, que es estacionalidad. Estacionalidad en la producción que hace que, en este caso, el sorgo quizás entre en 2 momentos en el año, pero bajo otra modalidad. En un momento inicial, como puede ser el otoño-invierno, pensando en aportar lo que el pasto no aporta en términos de calidad a la dieta, o el volumen que el pasto no aporta por la baja productividad invernal de algunos recursos, o dependiendo de la base forrajera que tengamos, básicamente puede entrar como recurso para el pastoreo. Básicamente, y en esto creo que Fabián ilustró bastante el tema, yo no voy a ahondar, simplemente voy a mostrar que creo que hasta es el mismo trabajo que él comentó, que en el pastoreo de verano, obviamente, nosotros podemos con sorgo tener producciones más que interesantes, como muestra en este gráfico, producto del buen manejo. Fíjense que entre pastorear a 60 centímetros de altura o pastorear a 1 metro de altura, la diferencia en producción de carne por unidad de superficie, que son alrededor de 150 kilos, es lo que paga básicamente el costo de hacer el sorgo y más también, porque hoy 170 kilos de carne, como hay, dependiendo de los híbridos que uno analice, de diferencia, son más que el costo de cultivo. Entonces, hacer sorgo para pastorearlo y manejarlo encima bien, nos permite prácticamente que el cultivo nos quede gratis. O sea, y no es lo mismo entrar con un sorgo a 60 centímetros que entrar con un sorgo a 1 metro de alto. Y acuérdense la foto que mostré en donde puse triste coincidencia con lo que mostraba Fabián básicamente en su presentación. Y también ha entrado en estos sistemas de invernada este sorgo como silaje, suplementando el pasto, o como base para sistemas de recría, o en la terminación, tanto como planta entera, o como silo de panoja o grano húmedo. Y aquí me quiero detener un segundito, básicamente, y que veamos esta gráfica, que un poco lo que nos ilustra es el criterio que uno tendría que tener para seleccionar el mejor híbrido para la producción de silaje. Y este mejor híbrido, sin duda, va a ser aquel que tenga una alta relación grano-planta. ¿Por qué? Si yo miro estas dos curvas, esto lo que muestra es permanencia de un silo de sorgo en el rumen de un animal, y en este eje, básicamente, el porcentaje de degradación o digestibilidad. Y lo que vemos es que si yo analizo las dos curvas a la hora 72, o sea 72 horas que el silo está expuesto a la digestión ruminal, y esto lo traslado a este eje, veo que ambos sorgos, en este caso
material granífero ilustrado en línea negra, material forrajero ilustrado en línea verde, se digieren por igual. La realidad es que en la práctica ningún sorgo va a estar expuesto a la digestión ruminal más de 24 horas en promedio. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, básicamente, si yo no tengo un material de alta relación grano-planta como el que tengo en color negro, el aporte energético que surge de una simple cuenta, que es multiplicar la digestividad por un factor de uso de las energías, que es 0,3608, que me va a hacer el material, va a ser muy bajo, en este caso 1,91 versus 2,35 en 24 horas de permanencia en rumen, mientras que solo el aporte energético va a ser comparable si yo 72 horas expongo ese sorgo a la digestión, lo cual en la práctica nunca va a suceder. Entonces, básicamente, ensilar materiales forrajeros, si el objetivo es aportar energía a una dieta, básicamente va a ser ilusionarnos o sobreestimar básicamente lo que podemos esperar de un silo que luego no nos va a dar. Entonces el contenido de grano es lo que marca la diferencia. Y para tener grano hay que elegir materiales de alta relación grano-planta y que ese grano llegue a cosecha para cuando vamos a hacer el silo cosechar grano húmedo, y para eso tenemos que tener materiales de alto tanino, porque lo que muestran barras blancas versus barras grises es el rinde en grano de materiales ciclos corto, intermedio y largo, en zonas en donde hay riesgo de predación por parte de aves, y la diferencia son 5.000 kilos de grano por hectárea que se pierden, producto del consumo por parte de aves de híbridos de bajo tanino, en relación a los híbridos de alto tanino, que mantienen su grano hasta el final. Y básicamente el poder tener ese grano hasta el final nos permite que luego el grano termine en el silo que termina consumiendo el animal. Y básicamente en ese silo es donde los taninos se van a degradar y de esa forma esos taninos van a no producir los efectos deleterios de los taninos en producción básicamente de los que tanto se ha hablado en la historia. El otro problema de grano sorgo, su utilización por parte del animal, porque es un grano muy pequeño, que tiene una cutícula muy dura, que si no es lesionada mecánicamente de alguna forma, básicamente lo que vamos a hacer es que todo este almidón, que es lo que tenemos que consumir con las bacterias del rumen, no pueda ser expuesto, y de esa forma el aporte energético que esperamos del mismo no lo vamos a tener. Entonces, ¿qué hay que hacer? Procesarlo, porque si tenemos el grano entero versus procesado, la diferencia entre lo que vamos a digerir en un caso y en el otro es más o menos un 250%. Entonces no hay discusión que si hay un grano en el mundo que procesar para que los rumiantes lo aprovechen, es el grano de sorgo. Si procesamos, digerimos, y si digerimos, básicamente producimos. Fíjense que en este trabajo, en donde la base fue silo de sorgo de planta entera, procesar el grano al momento del ensilado en un estado del cultivo pastoso o maduro generó una mejora en la utilización del almidón del 21 o del 29%, y eso se tradujo en una mejora básicamente en producción de carne y en eficiencia de conversión del 12 al 16%. Sobran los ejemplos tristes, como el de este caso, en Venezuela, en donde básicamente uno ve animales en confinamiento comiendo dietas en base a silo de sorgo como esa, en donde el resultado es evidente, producto del no procesamiento del grano. Y si vamos a situaciones en las cuales aumenta la cantidad de grano sin procesar, el problema aumenta. Si esa es la foto de la dieta, se imaginarán cuál es la foto básicamente de la materia fecal que termina dando esa dieta. Entonces, ¿para qué hacemos el sorgo? ¿Para hacer carne o para que termine en materia fecal? Para hacer carne, entonces hay que procesarlo. Para procesarlo, si hacemos silo, hay dispositivos específicos, básicamente en las picadoras, que son específico para sorgo, un grain cracker que básicamente tiene un tamaño de diente menor, un tamaño de cilindro o de rolo superior al que se usa para maíz. O sea, son cosas diferentes. Procesar un grano de sorgo es diferente a procesar un grano de maíz. Esta tecnología está en el país y no hay mejor que un buen contratista para que nos recomiende la misma. Sí, obviamente lo que siempre recomiendo es que el silo hay que picarlo fino y lo más homogéneamente posible, porque básicamente el grain cracker funciona por acercamiento de rodillos, y de esa forma, cuanto más fino es el material que pasa entre los dos rodillos, menos resistencia al acercamiento y mayor procesamiento de grano básicamente vamos a lograr. En estos rincones generamos sorgo. Esto es una imagen satelital del campo mío, en donde básicamente vemos ese ojo que es una laguna, duraznillo blanco y junco, en donde tuve que llevar a los productores para mostrarle que ahí tenía sorgo, para que me crean que hacíamos sorgo ahí, y en donde básicamente después que
pasamos la picadora, como muestran las flechas rojas, vuelve a haber duraznillo blanco y junco, como había el día que entramos con sorgo en esa laguna, y básicamente, para seguir con un ejemplo de este campo que se transformó de campo de cría en invernada de agricultura, mejora tanto los suelos del sorgo que realmente me preocupa, porque esos campos ganaderos hoy terminan siendo campos agrícolas, como el caso de General Belgrano, laguna de duraznillo blanco y junco, fíjense el monte de eucalipto en círculo rojo, en donde básicamente hicimos un control químico de la competencia, luego básicamente procedimos con un rastrojo limpio de la siembra de sorgo, como vemos ahí. Logramos un buen cultivo de sorgo que lo terminamos ensilando, el productor tomó la decisión básicamente de sembrar trigo, terminó cosechando 4.000 kilos de trigo, detrás del trigo volvimos a hacer sorgo, lo ensilamos el sorgo ese, se ve que está ahí naciendo el sorgo, y después del sorgo ensilado básicamente fuimos a soja, después a girasol y no volvimos más con ganadería ahí, lo cual me preocupa, digamos. Pero bueno, la realidad es que es un cultivo que es muy estable en producción entre años. Tenemos mucha información de esto, realmente no vale la pena ahondar, y lo más interesante es que no es competencia del maíz. ¿Por qué? Porque se hace en tierra en donde uno ni pensaría en hacer maíz. O sea, es la alternativa al maíz para dar un suplemento, como pongo acá, de calidad y barato, porque fíjense que si en color amarillo ponemos el costo de la tonelada de materia seca de silo de maíz y en color verde el costo de la tonelada de materia seca de silo de sorgo, independientemente del rinde, que aumenta de izquierda a derecha, el costo de la tonelada siempre en sorgo es más o menos la mitad. ¿Por qué? Porque la tierra en donde hacemos sorgo vale la mitad y el cultivo, o menos vale, y el cultivo, hacer el cultivo básicamente a la hora de producirlo básicamente también vale algo así como la mitad. Entonces hoy, si el objetivo es hacer carne, casi que en todos los rendimientos se justifica. Si yo tomo los kilos de silo de sorgo que necesito para hacer 1 kilo de carne y el valor de la tonelada de materia seca de silo de sorgo en función del rendimiento aumenta el rinde, básicamente baja el costo. Básicamente fíjense que estamos hablando de que con 9 kilos de materia seca de silo de sorgo, que me salió 30 toneladas, que me rindió 30 toneladas de materia verde por hectárea, me sale 2 pesos con 27 hacer 1 kilo de carne que hoy lo voy a vender a 9 pesos. O sea, realmente eso es así. Y las ganancias de peso que me permite tener un sorgo cuando suplementa el pasto también son muy buenas, como muestra este gráfico, suplementando animales en pastoreo de pasturas de alta calidad, suplementados con silo de maíz o silo de sorgo, al 40% de la dieta. Muy buenas ganancias de peso. El efecto de la suplementación se vio en duplicar la carga sin afectar las ganancias de peso. Y como ya vamos terminando con el tiempo, voy a ir finalizando la presentación y básicamente o suplementamos al pasto o también lo podemos usar como base en sistemas de recría, como en este caso, en donde uno podría sobre una base de sorgo, como muestra esta tabla, pensar en ganancia de peso de 650, 750 gramos con silo de sorgo, corrigiendo lo que el sorgo no me pone en la dieta con una fuente externa, como puede ser una parte mineral o proteica, o como muestra este caso, datos de feedlot industriales en donde gran cantidad de animales comen silo como base de la alimentación e incluso en autoconsumo, en donde básicamente las ganancias de peso están entre 600 y 700, 800 gramos en la zona de Villegas, en donde básicamente los animales no tienen que pisar verdeos. Y lo más interesante es que cuando se compara con sistemas de recría a pasto en base a pasturas de agropiro, con este sistema de recrías a corral, usando silo como base, poniendo lo que le falta con un concentrado, lo más interesante es que como los animales entran al corral a la terminación con una mejor condición corporal, básicamente terminamos teniendo un ciclo corral mucho más corto y un animal que sale al mercado antes en el tiempo. Entonces, como conclusión final, podemos decir que en estos sistemas globales de invernadas pastoriles, con muy pocas hectáreas destinadas a la producción, en este caso de un silo de sorgo, como puede ser el 10% de una superficie que se compone, básicamente, fíjense, de 39-40% de praderas, de un básicamente promedio de 3 campos, alrededor de un 27% de promociones, y alrededor de un 23% de una rotación de verdeos de invierno con verdeos de verano, es posible, básicamente, con tan poco silaje, potenciando el sistema, tener planteos que están produciendo hoy novillos de exportación, sí,
parece mentira, pero hay algunos que todavía hacemos ganadería por pasión y seguimos haciendo novillo exportación, con producciones en torno a los 500 kilos de carne por hectárea, con ganancia de peso de alrededor de 600 gramos promedio anual e invernadas de alrededor de los 13, 14 meses de duración, con carga de 3 cabezas por hectárea en campos que históricamente, básicamente, se consideraron campos de 0,7 vacas por hectárea. Para finalizar, una frase que me la dijo un productor amigo, y él me dijo que él se dedicaba básicamente a vender maquinarias agrícolas y le iba bien, y había gente que se dedicaba a vender maquinarias agrícolas y le iba mal. Ustedes que están del otro lado de la pantalla se dedican a producir carne o leche y les debe ir bien, y seguramente que hay gente que lamentablemente se ha dedicado también a producir carne y leche y le ha ido mal. La gente de Advanta se ha dedicado a trabajar fuertemente en el cultivo de sorgo y creo que le ha ido bien, y hay gente que se ha dedicado a lo mismo y no le ha ido tan bien. La realidad es que no hay actividades buenas o malas, el éxito depende de quienes la gerencian. Muchas gracias, digamos, y bueno, espero poder contestar alguna pregunta si es que quedó alguna duda al respecto. Bueno, Leandro, muchas gracias a vos. Realmente te estábamos escuchando con la gente de Advanta atrás en la salita, y yo le comentaba que lo que nos ha pasado en estas charlas es que después que gente que nos comenta me dice, mira, realmente hubo tanto entusiasmo en esas charlas, que más allá del conocimiento técnico, que por supuesto es importante, destacaban el entusiasmo con el cual, y la pasión con la cual se habló del sorgo, que decían, che, me dan ganas de sembrar sorgo. Así que, y recién me quedé yo medio colgado también, porque estaba escuchándote y realmente con la pasión con la que hablabas del sorgo me entusiasmaba a mí también. Bueno, nos han ido llegando preguntas. Voy a tomar el mate ahora. Agarre el mate nomás, descanse un ratito, pero no mucho porque ahora vienen las preguntas. No hay problema. Tenemos un ping-pong, así que vamos a ir buscando algunas de las que, digamos, nuclean a la mayoría de las preguntas, ¿no? Por ejemplo, hay una que nos llega de Gabriel Fagioli de Carabelas, que un poco hablaba de lo que vos decías recién, pero a la inversa, ¿no? Dice, él está pensando en sacrificar unas 20 hectáreas agrícolas de calidad media, de unos 3.200 kilos de soja promedio, para implantar sorgo, ya que tiene 180 hectáreas de cañada, y no quisiera correr el riesgo que le falte alimento. ¿Qué es más recomendable? ¿Sorgo dulce, sorgo forrajero, sorgo para hacer silo? Sí, básicamente, a ver, eso de sacrificar, digamos, las 20 hectáreas agrícolas. Usé las palabras textuales del productor, ¿no? Se lo vamos a discutir un rato porque hoy, digamos, si uno tiene, digamos, el estuche donde poner la carne a fabricar, realmente, básicamente yo creo que hacer kilos de carne tiene un margen bruto más que interesante. El problema es que cuando uno pone lo que vale, poner 3 animales por hectárea para que un sistema de estos funcione, ahí es donde la rentabilidad obviamente se cae. Pero yo diría que si el objetivo es alimentar invernada, no hay dudas que tenemos que pensar en sorgos de alta relación grano-planta, de alto potencial en grano, no hay discusión que ese tendría que ser. Ahora, si quizás su objetivo es alimentar vacas secas preñadas, en donde él necesita resolverle el invierno a esa alta carga de vacas que después va a estar pastoreando en esa cañada, una pradera en primavera-verano, entonces básicamente quizás podría pensar en algún tipo de material azucarado, pero como el suelo es tan bueno como él dice, quizás tenga un cultivo agrícola cuyo margen le deje más plata que lo que básicamente le dejaría pisar ese suelo con las vacas. Entonces él lo que tendría que hacer es ensilarse el sorgo en un rincón, claro, dárselo en autoconsumo a las vacas y básicamente usar ese suelo para producir un cultivo de invierno que, si Dios quiere, lo van a dejar venderlo en algún momento. Bueno, no entremos en... no entremos en detalle. Otra que también tiene, digamos, ¿qué sorgo tiene mejor calidad como alimento animal? ¿Con bajo o con alto tanino? Esta pregunta nos viene de Uruguay, de Colonia. Bueno, en realidad sí, en Uruguay la verdad que hay que sacarse el sombrero, o sea, la cantidad de sorgo que se produce en Uruguay, a mí me impresionó, digamos, le mando un abrazo a la gente de Uruguay, a la gente del Carmen Asís, a todo el grupo de gente, digamos, con la que uno a veces tiene la suerte de trabajar, y la verdad que en realidad, si uno va a usar grano de sorgo seco en alimentación de rumiantes, el problema de taninos va a existir. Pero si el objetivo es hacer grano húmedo con más de 26% de humedad, que es lo necesario para que dentro de la bolsa o donde uno almacena el grano se produzca un proceso de fermentación que termine con la degradación de los taninos, que son polifenoles.
o va a ser silo de planta entera, que ni se preocupen por los taninos, porque los taninos terminan estando al mismo nivel que hubieran estado si hubiéramos partido de un híbrido de bajo contenido de tanino. O sea, en un bajo nivel que a la hora de dárselo de comer a un rumiante no le va a producir ningún tipo de problema. Ahora, si él va a usar un grano de sorgo seco, ahí sí el efecto de los taninos básicamente lo va a tener, y básicamente sus efectos van a ser sobre el consumo. Pero en realidad, si el destino es grano húmedo, silo de planta entera, siempre que haya más de 26% de humedad, los taninos se degradan. Y esto no lo digo solamente yo, digamos, lo dice, por ejemplo, entre otros, que me lo ha puesto así grande en un correo, Fred Owens, a quien creo que no se le puede discutir nada en relación al uso de grano de cereal en alimentación de rumiantes. Bien. Una pregunta que también me dicen, bueno, ¿qué experiencia hay sobre el sorgo, obviamente ganadero, en la zona de Pedro Luro? En la zona de Pedro Luro. La verdad que hasta donde me animé es hasta Sierra de la Ventana, el borde de la sierra. De ahí hacia abajo es discutible, digamos. La verdad que no nos olvidemos que el sorgo es un cultivo tropical. Yo en Torkins, al borde de la Sierra de la Ventana, o en Tandil, en algunos lugares de Tandil, en donde realmente hace frío, hemos logrado sorgos con muy buenos resultados. La verdad, irme un poco más abajo y qué sé yo capaz que pensaría un poquito más en maíz, digamos, porque si esa persona está pensando en hacer en Pedro Luro, capital nacional de la cebolla, digamos, sorgo seguramente va a regar. Y si va a regar, en realidad podría perfectamente hacer un maíz, digamos, sin ningún tipo de problema en ese mismo ambiente, digamos. Por ahí, digamos, la pasión en las charlas, digamos, lo hacen pensar en sorgo, pero por ahí no nos olvidemos que el sorgo es un cultivo tropical y a los cultivos tropicales no le gusta el frío. Si bien hemos generado sorgos, ya les digo, al borde de la Sierra de la Ventana y en algunos lugares en donde básicamente uno diría, la verdad acá no podés hacer sorgo, hemos hecho sorgo con muy buenos resultados. Pero sería cuestión de ver, y por ahí me dice, no, mira, estoy acá en Pedro Luro, un valle en donde la temperatura media es tal. Te permite el rango térmico hacer sorgo y te da para un ciclo corto 100 días libres de helada, y bueno, por ahí lo puede hacer. Una pregunta de la Laguna Nainec, Formosa. Buenas, quiero realizar rotación de sorgo y melilotus. La pregunta, fin, es si se puede sembrar al mismo tiempo sin que germine el melilotus en el mes de septiembre o octubre para que recién lo haga el próximo año. Bueno, esa sería una buena pregunta para hacérsela a Fabián, digamos. En realidad, el problema es que en las condiciones de humedad y luz que va a tener básicamente, es muy probable que germinen juntos. Con lo cual, básicamente, quizás uno se lo podría llegar a tirar con avión prácticamente antes que el sorgo esté cerrando la canopia, digamos, antes que esté cerrando el surco, para básicamente de esa forma evitar la germinación de melilotus. Pero yo creo que en realidad la recomendación en ese caso viene cuando uno está levantando el sorgo, digamos, estar pensando en meter el melilotus. Seguramente porque tiene una sembradora, digamos, que en el cajón alfalfero quiere poner el meliloto en el mismo momento. Pero ese es el riesgo, en realidad. Una pregunta de Olavarría, del señor Blas González. ¿Es conveniente salir inmediatamente que la vaca ha parido o hay una chance de mantenerlos allí hasta que estacione la aparición? Y la realidad es que para quienes manejamos vacas paridas alguna vez en la vida, ustedes saben que si la vaca se mete dentro del diferido y encima está con un ternero al pie, va a ser un problema tener terneros guachos por todo el campo. Entonces, la realidad es que uno tendría que comer sorgo diferido hasta una semana antes de la fecha probable de parto. Y eso creo que es tiempo suficiente para poder haber cerrado algún lote para básicamente pasar las vacas que están en parición. Si uno hace las cosas un poco más prolijas, uno podría decir que podría clasificar las vacas en 3 grupos. ¿Cómo se dan normalmente los partos en un rodeo que funciona bien? Normalmente entre el 60 y el 70% de las vacas paren el primer mes, hay un 20-30% que para el segundo mes y hay un 10% que para el último mes. Si uno puede hacer esa clasificación, obviamente con las que van a estar más lejos de la fecha de parto, de inicial de parto, uno podría permanecer más tiempo adentro, ¿no? Si uno pudiera clasificar así.
pero la realidad es que yo, por el tema de por ahí terneros guachos y demás, no recomiendo, digamos, estar adentro de un diferido con vacas pariendo, esa es la verdad. Bien, mientras vos hablabas nos siguen entrando acá preguntas, una de Carlos de Simone, que creo que estaba por Junín, sí, con la gente del Agra, así que vamos a ver la pregunta. ¿Qué cultivo de fina estaría más recomendado como antecesor de sorgo? Cultivo de fina como antecesor de sorgo. ¿Cuándo se sale de uno y se entra en el otro? Y la realidad es que, a ver, yo diría que no hay un cultivo de fina ideal. Nosotros por ahí, a mí me gusta siempre tomarme con los cultivos de fina algún tiempito, digamos, de barbecho, no por una necesidad quizás de a veces de acumular algo de agua en el perfil y demás, sino ¿saben para qué? Para permitirle a un posible banco de semillas de la fina que se cosechó, germinar y poder matarlo con un glifosato presiembra. ¿Por qué? Porque es terrible, digamos, la competencia que puede llegar a haber en un sorgo en implantación en ese momento, si llegamos a tener un problema en el control de ese tipo de nacimientos de guacho, que obviamente si uno trata la semilla de sorgo con un producto que se llama Concept 3, uno puede llegar a usar acetoclor, pero yo he usado acetoclor tratando el sorgo y he tenido golpes de agua, digamos, en primavera detrás de eso, y la realidad, y he hecho sorgo detrás de avenas ensiladas encima, en grano pastoso, con lo cual ni siquiera es algo cosechado, o detrás de cebadas, y el problema de la competencia de la gramínea anual antecesora es muy grande, digamos. Entonces, yo preferiría, obviamente, el cultivo que salga más temprano, en ese caso la cebada sería quizás la recomendación, y en lo posible, si no fuera de cosecha y fuera de ensilado, mejor. Sí. O si fuera, por ejemplo, que es un raigras de pastoreo que se fumigó. ¿Por qué? Básicamente porque no va a haber un banco de semillas que me pueda llegar a competir en la implantación con el sorgo cuando está germinando. Porque no debe haber cultivo más feo, digamos, y más susceptible en la implantación que el sorgo. O sea, en general cuando uno ve el sorgo en nacimiento, uno ve un maíz naciendo y dice, la verdad es lindo ver un maíz cuando nace. Ver un sorgo cuando nace es horrible, pero después el cultivo, la verdad, hace maravillas y a mí no me deja de sorprender la rusticidad con la que se impone. Pero al principio, digamos, un problema de gramíneas, producto de que viene trigo guacho, cebada guacha, avena guacha o lo que sea de fina anterior guacho, nos puede llegar a complicar el cultivo mal. Y después no hay forma de pararlo, lo que venga. Porque me han sugerido hacerle hasta 4 litros de atracina a un sorgo con un problema de avena guacha y la para un poco la atracina, pero a la avena, pero igual complica el rendimiento al sorgo. Entraron 2 últimas preguntas y vamos a ir redondeando. Momento. Una de la gente de la cooperativa Tambera de Balnearia, que hoy lo saludábamos al principio, así que vamos a leer. Le mando un saludo a la gente de Balnearia, a la gente de Aprobador, toda esa zona que la verdad que he estado por suerte y bueno, hay muy buena gente por ahí. Y la pregunta de ellos es, ¿qué porcentaje de digestibilidad hay diferencia entre el sorgo BMR y uno tradicional? La realidad es que, digamos, a ver, los materiales BMR versus los tradicionales, en realidad la diferencia más grande que tienen es cómo se asocia en realidad no solo el porcentaje de lignina que tiene el material, sino cómo está esa lignina básicamente unida a la fracción fibrosa de la planta. Y obviamente cuanto menos lignina tengo, el material pasa a ser más digestible. Hay diferencias reales, pero yo creo que donde más se expresan esas diferencias es cuando uno los usa con destino a pastoreo. Cuando uno los usa con destino a silaje, en realidad, dado el tiempo promedio de permanencia en rumen que tienen los materiales, realmente si uno parte de una alta relación grano-planta, yo creo que es muy poco lo extra que voy a ganar producto del BMR, y sí es mucho lo que voy a ganar producto de una mayor relación grano-planta por esa gráfica que veíamos. ¿Por qué? Porque la fibra, para ser degradada en rumen, necesita tiempo de permanencia. Si en promedio vamos a estar no más de 24 horas, ¿qué sentido tiene poner una fibra a veces más digestible cuando en realidad yo sé que va a pasar y se va a ir de largo y no va a tener tiempo en la práctica para que las bacterias puedan utilizarla?
Sí me interesa que haya más relación grano-planta, porque en menos tiempo de permanencia en rumen, el almidón sí va a poder ser aprovechado, y de última, si no es usado en rumen, será usado en intestino delgado, pero va a ser aprovechado al fin. Por eso yo creo que la gran ventaja de los BMR viene a la hora de pensar en sorgos forrajeros de pastoreo, en sorgos diferidos, por ejemplo, o en el caso de sorgos, si uno ensilara, en sorgos que voy a picar de un tamaño mayor, que le va a aumentar el tiempo de permanencia a ese material a nivel ruminal, porque ustedes saben que el tiempo de permanencia de un alimento en rumen depende básicamente de la tasa de pasaje que tenga ese material. Entonces, la vaca, ¿qué es lo que hace? Rumia, mastica y remastica la partícula hasta que la transforma en 1.18 milímetros, que es el tamaño del agujero reticulomasal por donde pasa el alimento del rumen al tracto digestivo posterior. Entonces, cuanto más grande es lo que meto adentro del rumen, más veces lo va a tener que masticar a la vaca y rumiar para que reducirlo en su tamaño de partícula y que pase. Con lo cual, si yo pico más, básicamente al animal le va a costar más que ese alimento pase al tracto posterior. ¿Cuál es la ventaja? Va a tener más tiempo de exposición a la digestión, va a poder ser más aprovechado. ¿Cuál es la desventaja? El animal va a estar lleno de algo que le cuesta digerir, lo cual es deseable en una categoría de bajo requerimiento como una vaca seca preñada, pero no es deseable en una categoría de alto requerimiento como una vaca lechera en producción o como un novillo en engorde, que lo que me interesa es que consuma más para producir más. Justo hablando de vacas, nos llega una pregunta de la Bulalle, de Veterinaria del Sur, una sobre vacas de tambo. Vamos a leer bien. Rubíes de la Bulalle, sorgo Sugar Grace o 422 para vacas de alta producción. 422, digamos. O sea, alta relación grano-planta y procesemos el grano, digamos. O sea, preocupémonos por procesar el grano. Y ya para quienes, digamos, y esto una cosita así que como comentario nomás, para quienes, digamos, además quieren tener disponible materiales BMR de alta relación grano-planta, ese mismo 422, yo ya tengo alguna evaluación hecha, digamos, en la versión BMR, en el isohíbrido BMR, manteniendo niveles de producción, digamos, y con muy buena, digamos, calidad de planta entera, así que en cualquier momento, o sea, vamos camino a eso, pero de vuelta, partamos de una alta relación grano-planta si necesitamos nutrientes. Sepamos que el silo va a estar expuesto a la digestión un determinado tiempo, en el cual va a haber tiempo para digerir ciertas cosas y tiempo para no digerir ciertas cosas. Tiempo para digerir almidón, no suficiente tiempo para digerir fibra. Y después sepamos que todo lo que hagamos para mejorar la planta, bienvenido sea. Pero primero, lo primero, que es alta relación grano-planta y grano procesado. Bueno, Leandro, nos podríamos quedar un rato largo charlando hablando sobre sorgo como venimos haciendo, pero se nos acaba el tiempo. Bueno, queremos agradecerte tu presencia acá. Las preguntas que no hayamos podido responder ahora en directo las estaremos contestando vía mail. Igualmente nos pueden llegar a hacer seguir enviando preguntas que serán derivadas a la gente de Advanta para que se le acerque a Leandro para que pueda contestar. También hemos recibido algunos mensajes de gente que está de vacaciones, que nos mandaba saludos. Para los que están de vacaciones y los que quieren volver a ver estas charlas, recuerden que en 24 o 48 horas usted puede volver a ver no solo la charla de Leandro, sino la de Alfredo y la de Fabián, digamos, las tres charlas que hemos realizado de hablar sobre sorgo, de hablar sobre sorgo. Pero realmente creemos que viendo las tres, y no necesariamente viéndolas cronológicamente, porque una se alimentó mucho sobre la otra, uno puede realmente entusiasmarse con el sorgo, como veníamos charlando recién. Así que, Leandro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, bueno, a la audiencia y a la gente de Advanta por hacer posible este intercambio. Muchas gracias a la gente de Advanta por este ciclo Hablemos de Sorgo y bueno, ya los esperaremos en una próxima charla también de Hablemos de Sorgo.